¿Qué tal, mi querida Andrea? Pues para compartir aquí con nuestro público, con nuestros seguidores, con quienes nos escuchen, aunque no sean seguidores, pero que se beneficien de esta conversación, me encantaría que nos platicaras brevemente acerca de ti. Ya sé que es la pregunta típica de quién es Andrea, quién es Josefa, pero es necesario para dar un breve contexto de con quién estamos conversando. Así que adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, Josefa. Pues estoy muy feliz de tu invitación. Aquí saluda a todo tu público. Me encanta estar aquí. ¿Quién es Andrea Mayoral? Pues soy psicóloga, soy colombiana y soy experta en ayudar a hombres y mujeres profesionales que han migrado a reinventarse y encontrar su camino de realización en el extranjero. Yo me vine a Europa hace 18 años. Cuando conocí a mi esposo, migré por amor. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta de este mundo de la migración que no es como la mayoría de las personas se lo imaginan, porque aunque uno migre con una base, en mi caso como con un esposo, o sea, así uno migre a estudiar o a trabajar, se encuentra con una realidad muy chocante de pasar de ser alguien en un país que son nuestros países de origen, a otro donde no eres nadie. Y entonces eso me confrontó muchísimo y a partir del año 2010, después de un proceso de reinvención personal, empecé a trabajar como psicóloga online, 10 años antes de la pandemia. Fue duro porque no, me decían, no puede ser, o sea, tú no puedes dar terapia online, pero bueno, el tiempo y la pandemia me dio la razón, así que estoy muy feliz por tu invitación y pues de resolver cualquier pregunta que tengas sobre mi proceso migratorio o sobre mi trabajo como psicóloga. Pues bueno, hablaremos de las dos cosas porque creo que es muy importante distinguir entre... todos somos migrantes. Yo digo que todos somos migrantes porque cuando nosotros nacemos, migramos del vientre de nuestra madre y ya estamos en otro mundo. Y de ahí nos vamos a una casa. Y hay personas que han cambiado tanto de casa que no se dan cuenta que han sido migrantes, ¿no? Y yo he Sí. observado un fenómeno en esas personas, por lo menos he tenido como unos, no sé, unos 12, 15 casos de personas que han migrado mucho, que han cambiado de casa, porque pues el papá era militar y lo cambiaron, el papá diplomático y lo cambiaron, o porque tuvo que salir del país por, no sé, por refugio, buscar alguna situación así de protección. Entonces, esas personas que se han cambiado tanto, fíjate que he identificado que no establecen con facilidad buenas relaciones, o sea, hacen una relación y luego la rompen, hacen una relación y la rompen, como que no tienen ningún arraigo. Y lo que yo identifiqué es que no puedan tener arraigo, sino que como la vida les ha llevado a romper tantas relaciones importantes para ellos o esos vínculos, de pronto como que tienen miedo y mejor la terminan antes de encariñarse lo suficiente. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué has observado? Bueno, para mí el proceso migratorio es un detonante de heridas emocionales. Como tú bien sabes, eres psicóloga, cuando uno está creciendo, empieza a generar heridas emocionales dependiendo de la relación que tengas con el padre, con la madre, con los compañeros en el colegio, los profesores y demás. ¿Y qué es una herida emocional? Es un momento de choque que me hirió, que me causó una pregunta de quién soy yo, para qué sirvo, y que después en la adolescencia se resuelve, entre comillas. Uno ya en la adolescencia uno toma como una decisión de esta es mi personalidad y me voy a ir por este lado. Pero hay varios factores que pueden llevar a que la persona empiece a dudar de sí mismo, de sus capacidades, de lo que puede hacer con su vida. Por ejemplo, el ser madre es un detonante de heridas emocionales, madre o padre, claro. El perder un empleo bueno o perder un negocio si se es un empresario, y también la muerte de un familiar muy profundo, pareja o hijos, que es fuertísimo, detonan estas heridas. Y en la migración es un detonante. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas cuando migran empiezan a chocar con una realidad completamente distinta a la que estaban acostumbrados y empiezan a perder, entre comillas, la fe en ellos mismos. Empiezan a preguntarse quién soy yo, para dónde voy. Lo que estudié quizás no me sirve porque el diploma hay que validarlo en otro país, el idioma hay que aprenderlo. Entonces uno empieza a decir,
¿será que sí sirvo? ¿Será que no? Y empieza todo este proceso de las heridas a surgir, ¿no? Cada una de las 5 heridas, la herida del rechazo, entonces tengo miedo de que me rechacen por ser extranjero, la herida del abandono, quiero que no me van a querer porque yo me veo diferente, porque hablo diferente, la herida por ejemplo, la traición. Sí, yo me siento que estoy traicionando a mi patria, a mi familia, a mis amigos, a mi carrera, porque cambié. Y bueno, hay otras 2 heridas que también existen y que pueden surgir y entorpecer el proceso migratorio. Frente a lo que me decías de que las personas no se arraigan lo suficiente, depende de cada proceso, ¿sí? En mi libro Lejos de Casa, que lo tengo aquí, yo explico que hay 5 clases de personas que migran, ¿sí? Están las personas que migran por trabajo, las personas que migran por amor, las personas que migran por estudio, las personas que migran porque son nómadas, porque les encanta viajar y mudarse de un lado para otro, y las personas que migran obligados, ¿sí? Los desplazados, los perseguidos políticos, los que migran porque no ven esperanza en su país y se ven obligados a salir de su país de origen. Son como las 5. Dependiendo de qué clase de migrante eres de esos 5, va a ser tu proceso migratorio. Y ese desarraigo continuo que tú me dices se ve mucho en los nómadas. Pues sí, ellos están hoy acá, crean sus relaciones, son personas que son muy intensas porque les gusta, a ver, cuando uno conoce a alguien, de dónde eres, cómo es tu vida, ese enamoramiento al comienzo es muy fuerte. Se genera una amistad profunda y después ellos se van y vuelven y inician otras relaciones de amistad en otros lugares. Ellos viven de esa sensación de experimentar cosas nuevas. Pero otro tipo de migrantes que migran y saben que se van a quedar, entonces sienten que a veces no pertenecen al lugar, se les dificulta establecer una relación de amistad con personas de otra cultura, entonces hay que hacer una apertura mental para que eso se dé. Pero el proceso de arraigo es muy importante en todo proceso migratorio. Ya lo creo. Incluso yo he observado que, por ejemplo, de mi pueblo, yo soy de Veracruz y mucha gente de mi estado se ha ido y lo que reconozco, porque mi hermano incluso es un migrante, mi hermano se fue a Los Ángeles, llegan y siempre vas a llegar, o la mayoría de las veces vas a llegar con alguien que conoces, con un amigo, con un primo, alguna persona cercana. Y yo digo que se vayan, pero que después se desprendan, ¿no? Se tienen que salir de ahí, porque yo uso esa expresión, que se van y se llevan al pueblo. Entonces no logran incorporarse de manera más clara y fácil con la cultura en la que están, a la que decidieron emigrar, ¿no? ¿Qué ves tú en Sí. eso? Bueno, el proceso, por eso se llama proceso migratorio. Es un proceso. Tú tienes que volver a nacer en ese otro país, tienes que volver a construirte en ese nuevo país, tienes que volver a forjarte una identidad y una personalidad. Que pareciera que la personalidad es estática toda la vida. No, la personalidad va cambiando. O sea, si uno reflexiona, así uno nunca se vaya de su país. Cuando uno tenía 15 años, era diferente a lo que es a los 30 o a lo que es a los 45 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos criamos en una cultura con unas costumbres y ese es el arraigo cultural que tenemos todos. Al migrar creemos que el mundo entero es igual que nosotros, que comen lo mismo, que piensan lo mismo, que opinan lo mismo y resulta que al llegar a otro lugar esas personas piensan distinto, su paladar es distinto, sus gustos son distintos, entonces uno se siente como en el lugar equivocado, como que, uy, yo aquí como que soy la mosca en leche, ¿sí? Entonces ahí necesitamos integrarnos al país sin perder la identidad. Por eso digo que es como volver a nacer, nacemos en ese lugar. Entre más oposición, más barreras mentales coloquemos, más doloroso y más difícil es ese proceso de arraigo. Si soy consciente de que tengo que desprenderme de muchas ideas, de muchos pensamientos, de muchas estructuras mentales que tengo, más fácil, porque soy un poco más volátil y puedo decir, ok, perfecto, yo me adapto, aprendo el idioma, sé que ellos son así y me siento más identificado con ese país, ¿sí? Hay que volver,
uno a pasar como en las etapas de la niñez. Uno empieza por aprender a hablar, por ejemplo, ¿sí? Yo digo aprender a moverse porque uno no sabe ni cómo se coge el transporte, porque incluso los transportes funcionan muy distinto, el pago de impuestos, toda la parte burocrática. Entonces necesitamos como volver a crecer y volver a tomar decisiones. Hay muchas personas que al migrar se dan cuenta que la carrera que escogieron no era la que querían, que la escogieron por XY decisión externa, mamá, papá, situación social, y deciden, bueno, ¿y ahora qué voy a seguir con esa carrera? O quizás puedo, ahí sí la palabra que me encanta, reinventarme y empezar otra carrera o empezar un negocio y la creatividad juega un papel fundamental cuando las personas migran. Y fíjate que considero que la importancia que tiene el lenguaje, que ya ves que muchas personas, por ejemplo, incluso psicólogos o coaches dicen que hay que hacer preguntas poderosas y les digo, no, la verdad es que nosotros no tenemos el poder en las preguntas. El poder está en la interpretación o la interpretación que cada quien le da. Porque cuando yo he dado conferencias he tenido hasta más o menos 5,000 personas y de pronto alguien me dice, después de un tiempo me dice, ay, lo que dijiste en aquella conferencia me cambió la vida. Y le digo, por favor, dime qué fue, porque yo ni tengo idea, ¿no? Uno habla o dice lo que piensa, etcétera, o lo que siente, pero pues no sabemos qué tanto va a impactar a una persona. Y ligado con esto, si te ubicas en la mayoría de los pacientes que has tratado a nivel de terapia, que son migrantes, o en tu caso también, ¿cuál es la expresión o la frase que a ti más te ayudó o que observas que más ayuda a la gente? Yo encuentro una negativa que no les ayuda, es decir, empiezo de cero. Le digo, pues que no traes ADN, que no traes historia, o sea, tenemos muchos recursos, así que nadie empieza de cero. Por eso me gusta más la palabra de reinventarnos, ¿no? Rediseñarnos, eso. Pero en tu experiencia, ¿cuáles son las 2 o 3 frases que te das cuenta que ha ayudado mucho a la gente para cambiar esa manera de interpretar el mundo ya cuando están en otro lado? Bueno, yo tengo un lema de vida, que es el que le digo a todo el mundo, y es, mira, si tú estás en este país, es porque este país te necesita a ti. No es que tú necesites este país. Y a mí ese pensamiento me cambió la vida, porque yo me sentía la, ay, pobrecita Andrea, que migró, que yo era la directora en Colombia de una EPS y pasé de administrar 300 personas y un presupuesto gigante a administrar la lavadora, la aspiradora, la licuadora y administrar el recurso para ir al mercado a comprar lo que almorzábamos con mi esposo. Entonces, claro, ahí yo me sentía miserable, ahí yo decía, no sirvo para nada, o sea, perdí mis 5 años de carrera, mi especialización, perdí todo por la decisión de casarme con un extranjero. Ese pensamiento me disminuía, pero ya después, cuando empecé a trabajar mi proceso migratorio, mis duelos del migrante, cuando empecé a encontrarme con mi nuevo rol, Andrea, extranjera, en otro país, fue cuando un día en la calle alguien me dijo, oye, tú latina, vete, no sé qué, la discriminación que a veces se siente. Sí. Y a mí me entró un ardor así por dentro y le dije, pero es que yo pago impuestos, yo tengo mi derecho de vivir en este país, yo no estoy aquí mendigando, yo estoy trabajando, yo estoy aportándole a este país. Y esa persona como que se sintió mal porque creo que nadie le había respondido como yo. Y en ese instante fue cuando yo tomé conciencia de, oye, es verdad, yo no estoy mendigando en este país, yo estoy aportando. Entonces, este país me necesita a mí porque yo le aporto económicamente, porque yo le aporto conocimiento, porque yo le traigo progreso. Y a partir de ahí me empezó ese cambio de mentalidad y dije, pues sí, y todos los migrantes que llegamos es aportarle al país, porque este país nos necesita, no porque nosotros necesitemos a este país y eso empodera muchísimo. También Ujú. otro de mis lemas y que le digo siempre a mis pacientes, oye, ponte aquí el cartel que diga migrante y siéntete orgulloso, llévalo así con honor, como un título honorífico. El honor es causa mío, es migrante, ¿sí? Porque esa baja autoestima cultural de, ay, sí, yo soy de Latinoamérica, sí, yo soy migrante,
a ver, eso no sirve para nada. Y yo sé que tenemos una autoestima baja en Latinoamérica en general, porque nos estamos siempre comparando con los otros países y nos por debajeamos, cuando en realidad somos países maravillosos, llenos de riqueza cultural, de riqueza económica, de riqueza de personas muy inteligentes. Entonces, ¿por qué tenemos que disminuirnos? Es el cuento que nos han echado y nosotros lo hemos creído. Hay que decir que ha sido también nuestra responsabilidad que nos hemos creído ese cuento. Entonces yo soy migrante y lo soy a mucho honor, ¿sí? No es tratar de esconder, ay, no, que tengo que hablar perfecto para que no se den cuenta, no, pues es que, a ver, con estos ojitos y esta carita, yo que creo que cara europea no tengo por ningún lado, entonces todo el mundo lo va a saber, se lo va a imaginar que yo soy extranjera, así yo hable perfecto sin acento. Es mejor asumirlo y enorgullecerme y si en algún momento me equivoco, te digo, ay, pues sí, pues qué pena, o sea, cómo se conjuga el verbo o cómo se dice, que a veces uno como que al momento de hablar se le va la palabra que no era, entonces yo digo, ay, me equivoqué, disculpa, sí, o sea, dime cuál es la palabra, la repito y ya, y no me tomo nada de forma personal, que esa sería como mi tercera frase. No te tomes nada de forma personal, que cada persona lleva su propio mundo aquí mental, sus propios problemas, y esa persona que de pronto en algún momento me gritó y me dijo, oye, Latina, lárgate, Ujú. esa persona es la que tiene el problema, no yo. Esa persona es la que vive mal, esa persona es la que tiene un mundo mental tan terrible que tiene que sacar toda su basura mental a las personas desconocidas en la calle. Entonces, ¿yo para qué me voy a tomar algo personal cuando yo no tengo, ahí sí como se dice en Latinoamérica, velas en ese entierro? Es Claro. problema de esa persona. Entonces, así yo vivo mi tranquilidad emocional cuando no me tomo nada de forma personal. Y fíjate que yo escuché otra expresión que dijiste, que creo serían tres, ¿no? Una es la de este país me necesita y que gracias a esa Ujú. mujer, bendiciones para esa mujer, ¿verdad? Porque gracias a esa mujer te como que te confrontó para pensar, bueno, ¿yo qué hago aquí o qué aporto o qué? ¿No? Entonces, este país me necesita. Segunda que te escuché es aporto progreso, ¿sí? Ujú. Y la otra Claro, claro. que me parece es que no sé si pondrías la de yo me reinvento las veces que sea Oh, necesario. sí, oh, sí, oh, sí. Es que siempre uno, cuando migra, se reinventa sí o sí. O sea, le toca obligatoriamente, porque se tiene que adaptar y la mente está hecha para que nos adaptemos. Entonces hay dos opciones. O nos reinventamos nosotros, sacando nuestra mejor versión y progresando en este país, o dejamos que mi mente negativa me reinvente a su manera y me quede conforme, sufriendo, subsistiendo con lo mínimo en el país donde yo vivo, que he conocido a muchos pacientes que me llegan y me dicen, llevo 15 años, llevo 20 años y soy infeliz y estoy esperando en la pensión para regresarme y no son conscientes de que cuando se regresen después de 20, 25 años estar en el extranjero, el país al que regresan no es el mismo país que dejaron hace 25 años. Y que Sus vuelven a ser amigos ya no migrantes, están. ¿no? Exacto, ya es un migrante en su propia tierra, que también lo explico en mi libro Lejos de casa, es eso de estoy en mi propia tierra, pero soy un extraño en mi propia tierra, porque el país ha evolucionado por un lado y yo he evolucionado por el otro, entonces estamos en caminos distintos. Yo regreso y no regreso al mismo lugar donde me fui, regreso a otro lugar distinto que ha cambiado, la gente ha cambiado, la política ha cambiado, las costumbres, las cosas han cambiado porque mi país ha evolucionado y yo no he estado ahí en esa evolución, que cuando uno va de vacaciones a veces se alcanza a percibir, ¿sí? A mí a veces me pasa que yo digo, oye, pero qué duro que hablan los colombianos. Mi mami, pero tú eres colombiana igual que yo, sí, pero es que no sé, creo que en Alemania hablan tan pasito que los oídos se acostumbran a ese lenguaje pasito, ¿no? En Colombia, wow, y la música así, entonces es distinto, ¿no? Pero eso La dura sangre 2, 3 días colombiana. y ya a los 5 días yo ya estoy como colombiana gritando y hablando y pasándolo súper genial, ¿no? Pero sí, se alcanza a percibir este choque cultural mínimo entre mi país y lo que yo soy ahora que vivo en el extranjero. Sí,
Ahora, ¿cómo es esta parte de tomar la decisión de me enamoré y me voy, agarro mis cosas o no me llevo nada y me voy, ¿no? Me voy a seguir a este hombre que es que me gusta, estoy enamorada, todavía no sé qué va a pasar porque eso es incierto. Aunque sea tu vecino y que lo conoces de hace muchos años, cuando ya te casas con alguien o tienes una relación, es incierto, ¿no? ¿Cómo es que tú tomas la decisión y ya de ahí lo ligas, por favor, con tu desempeño profesional? Ok, en mi caso particular, por ejemplo, yo conocí a mi esposo, él es alemán. En ese momento tuve que tomar la decisión más importante de mi vida, sí, porque yo pues sí era directora de una empresa de salud en Colombia y me iba muy bien, laboralmente hablando, estaba muy bien, económicamente estaba muy bien, pero pues afectiva y socialmente yo ya era bastante grandecita, me decían por ahí, ay Andrea, te quedarás a vestir santos, se te pasó el tiempo, se te está quemando el arroz, me decían, entonces yo decía, bueno, pues sí, me quedaré soltera toda la vida. Vine a Europa, conocí a mi esposo y bueno, me enamoré y él me dijo, pues sí, casémonos, vente conmigo. Y ahí fue cuando yo dije, oh, tengo dos decisiones en mi vida, ¿sí? Me quedo en Colombia, sigo con mi carrera que iba súper bien, o renuncio a esa carrera y me vengo a Europa a vivir una vida, pues, con mi esposo, una vida familiar, una vida social diferente, ¿sí? Estaba cambiando carrera por amor. Y sí, mira que las cosas de la vida, yo soy muy de fe y precisamente mi jefe en ese momento era una mujer y le comenté, pues, a ver, que había conocido a esa persona, que me había propuesto matrimonio y ella ya en sus años muy entrados, a ella sí que se le había quemado el arroz, me dijo, mira, Andrea, yo tuve también hace muchos años una persona con la que hubiera podido formar una familia, pero yo decidí hacer carrera, decidí trabajar, decidí, y ahora soy una mujer mayor de 60 años, sola, no tengo hijos, no tengo esposo, mis padres ya fallecieron y la verdad, cuando ahora yo reflexiono, digo, mejor hubiera sido seguir esa relación en mi juventud y no tener lo que ahora tengo. Pues no es que ella me estuviera diciendo tu propia experiencia. Entonces, yo me dije, bueno, pues sí, quizás ella tenga razón y yo pueda formar una familia y después formar también mi carrera. Entonces yo me autoengañé, o sea, me metí en mi cabeza de es solo temporal, yo me voy, me caso, tengo mis hijos y allá yo puedo salir adelante, yo puedo validar mi diploma, o sea, lo que hice acá lo puedo hacer allá, ¿cierto? Eso fue mi pensamiento, entonces ahí tomé la decisión, dije, pues dejo mi carrera, que yo ya en Colombia como que tenía ya perdida la esperanza de conseguir a un hombre que estuviera conmigo, eh, una mujer que lucha y que gana, como que el hombre se siente un poco así como abrumado, entonces como que mejor no. Así que me vine. Pero ¿qué pasa? Que las cosas no son como uno se las pinta, las cosas no son tan fáciles. Y ahí fue cuando choqué contra un vidrio que yo no veía, ¿cierto? Que es la barrera burocrática, la barrera del idioma. Y empecé a darme cuenta que era muy difícil volver a ejercer mi carrera tal cual como la había hecho yo en Colombia. Y Ujú. ahí fue cuando empecé yo a ser creativa, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Qué habilidades tengo? Sí, ¿qué me gusta hacer? Y bueno, yo además de ser psicóloga, soy maestra bachiller, así que dije, bueno, puedo ser maestra, puedo enseñar también. Estudié el arte de enseñar y empecé a trabajar como profesora de español en Berlín, en Alemania. Y allí iban los latinos a estudiar el alemán. Sí, yo ya había aprendido alemán, lo hablaba bien y me empecé a dar cuenta que todos los que llegaban a estudiar habían pasado o estaban pasando por lo que yo había pasado, de no creer en mí, de sentirme miserable, del duelo migratorio, de extrañar la familia, de todos esos duelos, todas esas inseguridades. Y entonces dije, bueno.
yo los puedo ayudar. Y ahí fue, en esa, es un colegio para adultos, abrí como mi consulta en un salón de clases y les decía, bueno, pues vengan y hablamos de lo que sienten, así como terapia grupal, después empecé a hacer terapia individual y así surgió esto de Andrea Mayoral, psicóloga de migrantes. Pero Ujú. pues a mi esposo cada 4 años lo mandan de país en país. Y pues claro, yo cumplí mis 4 años ahí en Berlín, nos mandaron para Belgrado y les dije a mi grupo de latinos, me voy. Y ellos, no, queremos seguir. Y yo, pero ¿y cómo vamos a hacer si yo me tengo que ir? Entonces, una persona me dijo, pues sigamos por Skype. En ese tiempo existía Sí. y era la moda del Skype. Además que yo había enamorado a mi marido en Skype porque aunque lo conocí en un viaje a Europa, pues nuestra relación fue a distancia, ¿no? Entonces dije yo, pues a ver, si pude formar una familia y una relación con una cámara, yo creo que puedo trabajar con hispanohablantes a través de una cámara. Me compré un libro, hice un curso de lectura de rostro como para darme más seguridad porque no iba a tener el contacto para poder analizar el cuerpo, la expresión del cuerpo de la persona y me lancé y efectivamente me sentí muy segura trabajando, pues claro, porque yo ya conocía a mis pacientes, ¿no? Pero después cuando la primera persona online que me contrató, que no la conocía de nada, fue un reto, pero fue genial, aprendí muchísimo y pues bueno, aquí estoy después de tantos años trabajando con hispanohablantes. Pero fíjate qué importante es el que nosotros sigamos estudiando, que no llegues y te quedes ahí en nada. Por eso cuando yo digo que se llevan al pueblo, tienen que sacudirse las cobijas del pueblo y sobre todo aprender el idioma, porque no vas a ser bicultural todavía, pero sí tienes que entender más la cultura en la que te estás insertando. Pero si llegas y te quedas con gente de tu país, no estás cambiando de cultura, estás llegando a la misma. Te sales a trabajar y regresas, te sales a trabajar y regresas, pero también trabajas con latinos, entonces, pues en realidad no logran hacer esa incorporación, ¿no? Y sobre todo la independización, que me parece más importante, la mental. Y esto que tú comentas de estudiar, tenía yo que aprender lectura de rostro, un poquito, ¿no? Que me dé pauta, tengo que aprender estas cosas para poder trabajar en línea. Y la verdad es que es muy cómodo trabajar en línea porque te da espacio para llevar tu vida y tú pones tu cita, tú manejas tu agenda y demás. Si comparas, por ejemplo, que digo felicidades por eso, porque muchos lo hacemos, yo también lo hago desde hace muchísimo tiempo a trabajar a distancia y me optimiza los tiempos y demás. Claro, me gusta ir al presencial porque a veces es importante estar frente a frente con la persona. Yo trabajo consultoría estratégica de negocios, entonces eso me hace estar con los directores o con los gerentes de ciertas compañías y hago trabajo de equipo o trabajo de estrategia. Pero en este caso, que tú logras hacer este tipo de ya tu desempeño profesional, empezaste haciendo como labor social. Dices, bueno, yo voy a dar clases, a lo mejor ahí te pagaban porque dieras las clases, pero ahí empezaste a hacer terapia de grupo. En esa terapia de grupo, ¿te pagaban o no te pagaban? Supongo que no. Lo empezaste a hacer tú. No, Ok. no, 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 no. En, en, Eso, en, espérame, recién cuando espérame, empecé, déjame cerrar la idea porque creo que por ahí ok. vas. Creo que algo importante, porque estoy tratando de escucharte un poquito más allá, creo que otra cosa importante en el proceso migratorio es que hagas labor social, que ayudes. Y eso te va a dar mucha fuerza para lo que sigue. Ahora sí, ya, gracias, disculpa. Sí, claro que sí. Bueno, yo trabajaba como profesora de español y en la institución me pagaba como profesora de español. Yo pedí permiso para que me dieran un salón de clases, que me lo prestaran para reunirme con estas personas hispanohablantes. Eso fue una idea muy espontánea de estar hablando con ellos en los corredores y dije, hay que trabajar esto. Pero después cuando ya uno que otro me dijo, yo quiero hablar, pero ya personal, cosas mías, dije yo, genial, podemos hacerlo ya en terapia individual y ahí yo ya empecé a cobrar poquito, muy poquito, pero eso me empoderó, o sea, eso me dio una visión de, oye, aquí hay un montón de personas que no están siendo atendidas por la sociedad, ¿sí? Porque resulta que hay mucha ayuda social, los seguros médicos cubren,
básicamente las personas que son obligadas a migrar, que sufren este desplazamiento o que de pronto son perseguidos políticos, que piden asilo, ¿cierto? Pero las personas que migran por trabajo, que migran por amor, que migran por estudio o que son nómadas, digamos que socialmente dicen, pues es que tiene todo, ¿sí? Pues vive bien, tiene trabajo, no sufre emocionalmente, entre comillas. Ujú, Entonces, esta comunidad estaba sufriendo en silencio, porque a mí me pasaba, recién llegada, con mi esposo, ¿cierto? Yo me sentía mal conmigo misma, yo me sentía miserable, yo sentía que no valía nada, pero yo sentía que no se lo podía decir a nadie, porque yo cómo me iba a poder quejar si yo tenía casa, tenía comida, tenía carro, tenía marido, tenía estatus social, y sin embargo yo me sentía perdida, me sentía sola, me sentía abandonada, ¿sí? Entonces, ese dolor lo llevaba por dentro. Yo no se lo podía decir a mi mamá o a mi papá en Colombia porque me van a decir, ¿y para qué se fue? O sea, ¿quién la ujú. mandó? O sea, le dijimos, se le advirtió, pero usted no hizo caso, usted se fue, metió la cabeza ya en la boca del lobo, ¿no? Entonces, ese dolor yo lo sentía y sentía que los demás también lo sentían. Entonces dije, aquí hay que hablarlo. Y ahí fue cuando yo empecé a hablar en redes sociales, empecé a escribir mi blog, La Aprendiz de Letras, de cómo me siento yo como migrante, ¿sí? Yo decía, me siento mal, pues tengo entre comillas, trabajo, tengo marido, tengo todo y me siento miserable. Y la gente empezó a escribir en redes sociales, yo también me siento mal y yo trabajo en una empresa buenísima, tengo un sueldo genial, soy un expatriado, porque una cosa es ser migrante y otra cosa es ser expatriado. Entonces, se empezó a crear comunidad. Y empecé a hablar de todo eso y la gente empezó a decir, wow, sí, y yo empecé a decir, es que este choque cultural, es que yo le digo a mi marido que a los niños hay que lavarlos con lechecita, por ejemplo, cuando eran en Colombia se baña con leche a un bebé, y mi marido decía, uy, no, eso va a oler a feo, eso, ¿cómo se te ocurre? La. Yo decía, pero ¿qué es esto? Eso es un choque cultural, o sea, son sus costumbres, son mis costumbres, entonces empecé a escribir eso también. En el blog yo escribía sobre ser madre en el extranjero y las otras mamás me decían, uy, me pasa lo mismo. Sí, lo de abrirle el huequito a la bebé cuando nace, eso es un drama de familia. Sí, para nosotros los latinos, eso es lo primero que uno piensa, el aretico para la niña. Y los alemanes, por lo menos los alemanes o los europeos dicen, no, eso es un maltrato infantil, hay que dejar que la niña tome su decisión a los 12 13 15 años. Ujú. Entonces, todo eso, yo empecé a hablarlo y a decir en las redes sociales, en mi blog, en ese momento era Facebook, lo mejor de lo mejor, y la gente empezó a decir, sí, me pasa lo mismo, entonces ahí fue cuando empecé a dar conferencias, charlas, a hablar con la comunidad, porque eran temas que no se hablaban, eran temas tabú. Ahora ya no, ahora ya todo el mundo habla de eso, pero por el año 2010 la gente no hablaba así como ahora lo hablamos en las redes sociales de que yo me siento así. No, eso no se hablaba. Y menos las esposas de diplomáticos, como las esposas iban a decir, ay, estoy mal. Sí, La gente le iba a decir, pero a ver, va para el cielo y va llorando. No, no es que claro. fuéramos para el cielo, es que es difícil, migrar es difícil, no es para todo el mundo. Sí, ya lo creo. Y fíjate que ahorita que estabas comentando esto, de lo que hiciste, cómo si analizamos nuestras frases recurrentes, nuestros mantras o lo que nos implantaron, tenemos que ver la utilidad de esas frases, ¿no? Porque nos impulsan o nos limitan. Y ahorita que estabas comentando de cómo empezaste a ayudar a estas personas que les dabas clase, pero te das cuenta que también tienen necesidades de soporte psicológico, es ahí donde dices, este país me necesita y yo aporto el progreso, ¿no? Porque todo el tiempo, esos mantras, si los analizamos y nos ponemos a hacer un análisis, a ver, ¿a quién sí, sí me necesitaba? ¿Me necesitan los alemanes? Sí, uno que otro. ¿Me necesitan los latinos? Sí, los de habla hispana sí me necesitan. ¿Cuánta gente hay de habla hispana, no? Y que solamente tú, bueno, no solamente tú, sino una persona de su misma cultura le va a entender más, le va a entender mejor, tal vez, ¿no? Y que además trae una formación profesional genial. Ya te quitas de andar peleando porque te consideren psicóloga y te certifiquen, a menos que estudies allá,
te certifiquen en Alemania, porque eso es muy complejo, todo la validación de los estudios, ¿no? Sí, sí, yo lo hice, yo tengo ya mi diploma validado, yo tengo permiso de trabajo, puedo trabajar como psicóloga, en alemán se dice Diplom-Psychologin, yo ya soy psicóloga acá y puedo trabajar con todos los hispanohablantes, puedo trabajar con alemanes también, yo hago, por ejemplo, terapia de pareja entre alemanes y latinos que estén casados, hispanohablantes. Eh, Todavía con el inglés no me meto porque no me considero en el nivel de inglés suficiente para trabajar una terapia que se requiere un alto nivel del idioma, pero en alemán muy bien, excelente, y las terapias de parejas multiculturales, de verdad que es algo también básico. Es que no es lo mismo una pareja que vienen los dos de la misma cultura y nacionalidad a una pareja donde él es de una cultura y ella es de otra. Ahí hay bastante que trabajar. Sí, yo, fíjate que yo he tenido no tantas experiencias, pero de parejas, porque como trabajo con ejecutivos, ellos, vamos, y que han mandado por distintos países, terminan casándose o su segunda esposa o su segunda pareja es de otra nacionalidad. Tuve una pareja donde él es el varón egipcio y la mujer brasileña. El musulmán y la mujer la libertad en pleno, ¿no? Más que el calor colombiano. Y también tuve otra persona de Polonia y un ingeniero mexicano. Entonces, así, y sí, vamos, las creencias, la formación cultural, sí golpean las relaciones, para bien y para mal, o sea, impacta, ¿verdad? Bueno, me encantaría seguir platicando contigo, pero lo vamos a hacer en otra ocasión porque de verdad es súper, súper interesante, Andrea, tu historia, cómo lo has afrontado, cómo has crecido, cómo no tan solo llevaste el aporte para ti, el aporte de progreso para ti, sino que, o sea, lo das a la gente y al mismo tiempo cuando damos, nos vamos exigiendo y creciendo. Y creo que eso es importante. ¿Con qué te gustaría cerrar este capítulo? Yo espero que sea un primer capítulo. Bueno, pues contarles que no solamente realizo terapia online con las personas, sino que he creado programas de transformación, el programa de transformación mental, por ejemplo, cuando llegamos a vivir a otro país, el programa Reinvéntate y encuentra tu camino de realización en el extranjero, que está hecho para hombres y mujeres que han migrado por amor. Entonces ahí durante muchos años empecé a darme cuenta que había que seguir como un camino de transformación, de reinvención. Hay que empezar por dentro, con preguntas de quién soy, para dónde voy, qué tengo, cuáles son mis actitudes, cuáles son mis valores, y a partir de ahí las bases para reinventarme en pareja, pareja multicultural, y después parte laboral, que es lo último que se trabaja en el programa. Y el último programa que he creado es el arte de prosperar en el extranjero, ¿sí? Entonces ahí ya trabajamos un poco más la parte laboral, la imagen mental, lo que yo proyecto, un poco trabajo redes sociales, pero siempre empezamos por adentro. O sea, si tú no sabes quién eres, para dónde vas, cuáles son tus creencias, dónde está tu autoestima, si no has sanado tus heridas emocionales, si no has elaborado tu duelo del migrante, es difícil que tú puedas prosperar. Y por eso es el arte de prosperar en el extranjero. Y ya tú decides si deseas emprender en el extranjero o construirte una carrera en el extranjero. Todo tiene su tiempo, pero si estás preparado mentalmente para asumir los retos que vienen, mira, tú llegas a la estratosfera, que yo he tenido pacientes que, pues por secreto profesional, no puedo decir quiénes son, pero personas de éxito maravillosas que me recomiendan a otras personas, y por eso yo estoy muy feliz. Las personas que nos están escuchando, miren, crean en ustedes porque todos tenemos una capacidad infinita para conseguir lo que verdaderamente deseamos. Pero pues si nosotros no creemos o tenemos valores que van en contra de lo que hacemos, es muy difícil. Eso es como correr y un huracán nos está de frente, ¿no? O sea, no avanzamos un poquito, pero cuando ya sabemos usar el viento, avanzamos perfectamente en la dirección que querramos. Entonces, muchísimas gracias, Josefina, por tu invitación. Estoy feliz aquí hablando contigo. Yo hablaría 3 horas más. Es tanto, tanta, tanta la información. Pero bueno, ya esperaré a tu segunda invitación, y las personas que deseen saber más sobre mí,
Me encuentran en todas las redes sociales como Andrea Libro, Mayoral. Sí, tu libro, estoy pon en tu libro, TikTok. sube tu El libro. libro, sí, también. Aquí está mi libro, Lejos de casa, lo encuentran en Amazon, en mi página web andreamayoral.com o formación andreamayoral.com, que son mis dos páginas web. Está el enlace del libro para que lo puedan adquirir. También está el enlace en mi Instagram o en mi canal de YouTube. En todos lados soy Andrea Mayoral, psicóloga o solamente Andrea Mayoral. Y dudas y preguntas, ahí está también mi correo electrónico, que es Andrea Mayoral, ps de psicología, @gmail.com. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy aquí siempre para servirles, para ayudarles y para orientarlos, porque pues sí, como tú dices, cuando uno da, el universo le devuelve a uno doble o triple de lo que uno ha dado. Y de eso me he dado cuenta. Claro, lo hemos comprobado. Y entonces me gustaría remarcar, hacer este resumen que uno, cuando nosotros migramos, el primer pensamiento que a ti te ha funcionado muy bien es, aquí me necesitan, ¿no? Alemania me necesita o Ujú, lo que la gente de aquí me necesita. Dos, vengo a generar progreso, ¿sí? ujú. Tres, reinvéntate. Y dentro de este Sí, reinvéntate, el autoconocimiento es básico y la formación para irle caminando. ¿Es cierto? ¿Así es? sí, Esta es la perfecto, fórmula. lo resumiste muy bien, excelente. Eso es Bueno, lo que necesitamos hacer en el extranjero. Y pues le agregaría solamente, busca exacto, ayuda profesional porque al que le duele la muela, pues va al odontólogo, el que tiene problemas en los ojos va pues al oculista y el que no sabe qué hacer con su vida, que está desorientado, que sufre, que no es feliz, pues acuda al profesional que es el psicólogo, ¿no? claro, así Eso es. es. Y bueno, ya practicaremos acerca de estas profesiones o de estas especialidades, psicología, coaching, etcétera, para diferenciarlos para todos ustedes. Así que por ahora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación, en este café online. Mi querida Andrea, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y recuerden que adentro está la clave. Gracias. Chao.